Oh bendito Padre Celestial, muy pero muy buenas noches le damos a nuestro Padre bendito que está sentado en el cielo y a su bendita creación, aquellos que tienen hambre, necesidad y deseo de escuchar palabra de Dios, ¿verdad? Que no es mucho, ¿verdad? Es pequeña la palabra que Dios nos muestra, ¿verdad? En este video, ya que por muchas personas Dios les utiliza de muchas maneras, ¿verdad? Pero a este inútil que está aquí, pues así me está utilizando, ¿verdad? Gracias a él, porque pues él es el que da la palabra, ¿verdad? Y la gloria y honra es para nuestro gran Dios, hermoso, precioso. Aunque le desfiguraron su rostro por causa de nuestros pecados, Él es hermoso. No se le quita la belleza a mi Jesús. Es bueno, aunque no lo merecemos. Pero ciertamente en su misericordia pues nos perdona nuestros pecados. Y es infrecuente el que se arrepiente. Porque eso es lo que mi Padre Celestial siempre predica, el arrepentimiento de pecado. Porque es lo primero que debemos de tener, limpio el corazón de todo pecado, para que muera Jesucristo en nosotros y podamos ser ese vaso útil para nuestro Dios. Imagínate, un vaso utilizado por Dios, un vaso de honra, utilizado por Él. Mira qué bonito. Los vasos que el Señor utiliza deben ser limpios, ¿verdad? Y por esa razón, por eso el Señor siempre nos va a llamar a todos, aunque aquellos que se han arrepentido, a los que no se han arrepentido, a los que se fueron de Dios y a los que están todavía, ¿verdad?, en el camino de Jesucristo, porque pues diariamente son luchas la que tenemos todos los días, y ciertamente es gracias a Dios, ¿verdad?, que gracias a Él pues somos atacados. Si no fuera por Jesucristo, pues simplemente no nos toca. El mundo en fiestas, en grupos, el mundo, la creación hermosa de Dios, porque a pesar de todo es hermosa. Músicas, riquezas, dinero, elegancia, todo lo que hay en el mundo. Ciertamente, pues nuestro enemigo no puede atacar a ellos, ¿verdad? Porque pues ellos ya están en sus manos. Y va a atacar a aquella persona que no lo está, o que quiere zafarse de él. Ciertamente sabemos que ese enemigo que tenemos introduce pecados si nosotros queremos, pero si no queremos, pues no lo va a hacer, ¿verdad? Así que todo depende de nosotros. Sabemos que debemos de cuidarnos espiritualmente con la palabra de Dios, escondiendo las escrituras. La palabra es cierto, dice en Josué: día y noche meditemos en las escrituras, estudiándolas, y vas a prosperar espiritualmente y todo te va a salir bien.
Bueno, quiere decir que todo, todo lo material, voy a tener que comer, vestir, bueno, llena de cosas, no. No habla exactamente de lo físico, lo espiritual. Es nuestra vida, nuestro carácter, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo. Ese es lo espiritual. Es lo que va a bendecir Dios. No es tanto lo material. Lamentablemente, pues, hay muchas iglesias ahorita, llamadas cristianas, evangélicas, católicas, mormones, testigos de Jehová, para de sufrir, que con solo el nombre ya se arregló todo. Con solo el nombre ya te dice que no es una iglesia del Señor. ¿Por qué con solo el nombre? Pues si tú te fijas, dice para de sufrir. Esa es la palabra que habla ese capítulo, ese versículo. Imagínate qué puede decir nuestro Dios de lo que realmente es la verdad. Dice Isaías capítulo 52, versículo 13 en adelante. Dice: aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombrarán de ti muchos, de tal manera fue desfigurado. Fue desfigurado. De los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Hermoso, mi Señor. Así será asombrada él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entendieron lo que jamás fue oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más en atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondido de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo dimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya, gloria, bendito sea el Señor. Dice: sufrimientos del siervo de Dios. ¿Y quién es el siervo de Dios? Jesús. Todo esto desfigurado, despreciado, desechado, azotado por nuestros pecados, rebeliones, por lo que nosotros éramos, somos o siguen siendo. Imaginemos lo que Dios nos habla en esta bendita palabra. Y diría, pues era Jesús, iba a aguantar. Él fue que murió por nuestros pecados, diría la gente, ¿no? Él tenía que morir y sufrir, pero nosotros no. Así dice la gente, así te dicen los falsos pastores, ancianos,
y todo tipo de personas. Es que era Jesús. Él era eso, venía, sufría, padecía por nosotros, para que nosotros no sufriéramos. Él sufrió todo para que nosotros sufriéramos hambre, comida, vestido, este tipo de cosas, ¿no? Imagínate los apóstoles que vienen al lado de Jesucristo. Dice que después fueron golpeados, azotados, encarcelados. Y muchos discípulos que creyeron. ¿Cuántos mataron en los rodeos a gente que de verdad eran hijos de Dios? Y de verdad se entregaron al Señor. No les importó que los mataran con todas sus crías, mujeres piadosas de verdad. Y no nos vamos a comparar. Hombres de verdad llenos de fe, de amor. Le daban todo. Se entregaron en totalidad. Así como Jesucristo se entregó. Vemos a este siervo del Señor Jesucristo, Jeremías, por predicar el Evangelio. Y dirá esto, bueno, pero yo no predico. Y mucha gente dice, no, pues yo no predico, en la iglesia no me mandan, nada más va a ser el pastor, nada más va a ser el anciano. Dice, ir y predicar a toda criatura. La palabra dice que vayan a predicar, nunca dijo hombre, mujer, o nada más apóstoles. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Todo el que creía hacía eso. Pablo hablaba de una mujer que llamaba con su esposo Priscila. Nos acompañaba a Pablo. Me imagino que también enseñaba en su casa, que hablaba en sus casas, hablaba a Pablo. Ellos predicaban el Evangelio. Y ella era la sobresaliente de su marido. Hablaba de mujeres que no eran apóstoles, simplemente eran discípulos, personas que habían creído en el Evangelio. Y ahí dice la palabra. Antes de que leamos este versículo, habla en este Apocalipsis. Que dice, bueno, a ver si encontramos. Bueno, ciertamente dice la palabra que que descansarán de sus sufrimientos, de sus trabajos. Descansarán de sus trabajos. O sea, que trabajaron, no que trabajaron por billete, de dinero, o sea, eso ciertamente se tiene que trabajar. El que por causa del pecado ahora trabajamos todos, ya sea en tu casa, donde quiera, porque antes Adán y Eva no lo hacían, tenían todo, pero por causa del pecado tenemos que trabajar. Imagínate, toda creación tiene que trabajar ahora. Y ciertamente el Señor habla del trabajo espiritual, de predicar el Evangelio. Dice, descansarán de sus trabajos. ¿De acuerdo? Y es lo que dice el Señor. Y ciertamente todos tenemos que anunciar el Evangelio. Toda persona que se arrepienta de todo corazón y Dios lo prepare, santificándolo, debe anunciar la palabra. Porque ahí dice que descansarán sus trabajos. Y si no trabajaste, ¿qué le vamos a entregar al Señor allá? No sé, la verdad. Bueno, dice Jeremías, un hombre también de mucho sufrimiento. Imagínate, se puede decir nada más así, ¿verdad? Oh, Dios.
en la manera como habla este hombre, no sufrió como Jesucristo, pero sé que sí tuvo grandes sufrimientos. Imagínate. Jeremías 27 en adelante. Me sedujiste, oh Dios, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Dios me ha sido para frente de escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Dice este hombre que amaba a Dios. Jeremías era un profeta de Dios. Dice que iba hablando, gritando, así como Juan el Bautista, voces que en el desierto, o sea, gritaba, alzaba la voz. Y decía, gritaba juicio, pues. Viene juicio, viene esto, no te arrepientes. Dios va a destruir la tierra, terremotos, hambre, pestilencia, desnudez, perdón, terremotos, enfermedades, la copa ira del juicio. Derramará el Señor toda su ira contra todo el que no se arrepiente el pecador, ¿verdad? Es lo que anunciaba Jeremías. Y por esa causa era que siempre ha afrentado. Pero una afrenta de golpes, de insultos, de agresiones, de encarcelamiento. Lo dejaban en el rayo sol caliente, encerrado. Imagínate. ¿Cuántos sufrimientos padeció este siervo? Cada vez que hablaba cada vez que venía a atacarlos, a golpearlo para que dejara de predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Y dónde está el Padre del sufrido? ¿Dónde están esas iglesias que ahorita no tienen ningún sufrimiento? Ellos van haciendo pactar, que le dicen pacta con Dios, dinero. Te hablan puramente del dinero. No te hablan del pecado, no te hablan de que te arrepientas de tu pecado. Todos somos pecadores. Todos estamos arrepentiendo de sus pecados diariamente. No, ellos hablan solamente de vanidad. Dice el predicador, vanidad de vanidades. Así lo dice Salomón. Salomón era un hombre muy rico. Dios le dio muchas riquezas. Por eso dijo que vanidad de vanidades, porque él tenía mucha riqueza que no se la pidió a Dios, pero que Dios se la dio. Y que no es ahora que la gente, ay, es que Dios le dio a Salomón una riqueza. Salomón pidió sabiduría e inteligencia. Él no tenía la avaricia en su corazón, él quería conocer a Dios, querer gobernar como Dios le decía cuando él estaba enamorado. Quería hacer lo que Salomón, con lo que Dios decía. Él quería hacer lo que Dios decía, por eso le pidió sabiduría, conocimiento, inteligencia. No le pidió riqueza ni lo demás, pero Dios se lo dio. Porque así le agradó a Dios, porque vio que en el corazón de Salomón no había avaricia, codicia, sino que había interés en conocerlo a él. Porque Dios conoce nuestros corazones, Él escudriña el corazón y sabe qué intenciones tenemos cada uno de nosotros. Y es por eso que da más sin que uno se lo pida. Pero el mundo, esas falsas iglesias ahorita, lo que piden es dinero. Esas no piden sabiduría. Ellos no quieren ser cambiados. Ellos quieren dinero. Y dinero. Les importa. Si el que va a la iglesia se vaya al infierno, no les interesa. A lo que le interesa
veces que vivir en lujos, tener carros, yates, aviones, de todo tipo de cosas, porque buscaron a Jesucristo ahora por negocio. La mayoría de jóvenes, señoras que se dicen pastoras, déjame decirte que eso sí dice la Biblia, que prediquemos el evangelio. Pero hasta la fecha, pues yo no he escuchado, ¿verdad? Como nos han dicho en la iglesia, apóstolas no hay, pastoras tampoco vimos aquí que hay pastoras. Dicen pastores. Hay de aquel que le añade y le quita, dice. Maldito. Hay de aquel que le añada. Y decir que hay pastoras. Pastora, decir es que es la esposa del pastor. O es la pastora porque no hay hombres. Hay de aquel que le añade. Porque si no dice la Biblia pastoras, apóstolas. María Magdalena, Dios la envió a predicar, como podemos decir, y de predicar el evangelio. Le mandó a que fuera a hablarle a sus hermanos. A decirle, Jesús le dijo, ve y dile a mis hermanos que ya que estoy, pues resucité. Priscila era una mujer que predicaba el evangelio, pero no decía que, es decir, Priscila, no hablaba. Pablo dice pastora Priscila, apóstola Priscila, dice que fue el último Pablo como aborto, el último apóstol, que no merecía porque anteriormente perseguía la iglesia, pero Dios se agradó de él, permitiendo que trabaja más que sus hermanos. Pero dice, pero yo soy el más chiquito de todos y soy como aborto, no merezco que Dios me haya utilizado, pero en su gracia me utilizó aún más todavía. Imagínate, primero que perseguía la iglesia, en vez de que Dios lo tuviera en cuenta, lo perdonó, lo santificó, lo llenó del Espíritu Santo, le mandó a predicar y todavía le dio más trabajo que sus hermanos. Y lo hizo pequeñito, poniéndolo a aguijón, porque ese aguijón no la altera, porque ciertamente es lo que pasa. Somos atacados simplemente por el diablo todo el tiempo. Pero Dios nos ama, nos ayuda a mantenernos así. Y gracias, Señor, que nos ayuda. Si no, nos seguiremos predicando el evangelio. Gracias a Él, que nos cuida, nos guarda. Por eso dice, no temas, yo te ayudo. Aleluya, ciertamente nos ayuda. Y ciertamente, ve, al final de todo Dios hizo a Pablo más trabajador, el más pequeño y el último del apóstol. O sea, no hubo apóstolas, no. Fue el último él. Y como aborto, eso no merecía. Pero Dios tuvo su misericordia. Mira cómo Dios se Pablo todavía conmigo. Sí. Dice Pablo, yo, verdad, no merezco. ¿Cómo sería Pablo? Todavía me pusiste a mí, a pesar de que perseguí la iglesia anteriormente. Pero Dios transformó el corazón de Pablo. Hizo maravillas, Señor. Y mira cómo ese hombre amaba más. El hombre amaba mucho. Aguantó muchos golpes, muchos insultos, agresiones. La palabra dice en el Señor Jesucristo que el amor todo lo sufre, lo puede, lo soporta, lo cree, lo espera. Palabras que Dios puso en boca de él, del hombre que aguantaba todos los golpes. Como vemos estos hombres, Jeremías. Por eso decimos, ¿dónde está el para de sufrir? Jesucristo no para de sufrir, Jesucristo, porque Jesús sufrió. Dice, imíteme a mí, no, como yo imité a Jesucristo, y lo dijo Pablo. Jesús fue el ejemplo de cómo llegar al cielo. Y es sufrimiento, sufrimiento y sufrimiento hasta que nos vayamos de aquí. Descansarán de nuestro trabajo ya en el cielo, pero aquí no vamos a descansar de tantos ataques y tantas circunstancias para la gloria de Dios. Pero gloria a Dios porque gracias a Él padecemos todo, ¿verdad? Y Dios me los bendiga que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. La bendita creación de Dios en esta dulce y preciosa noche.
alabando y glorificando al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que todo es posible, que todo puede y el que nos ayuda en todo momento. Dios me los bendiga esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén.